política al servicio del crimen, chavismo, un político chileno y el Tren de Aragua en una nueva trama. María Corina Machado se les reveló. Europa exige moderación y la líder responde con un golpe de autoridad a Pedro Sánchez. Parche de libertad. Se desdibuja la promesa de democracia plena. Cientos de presos políticos siguen en el olvido. Cargados de información, iniciamos con la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela de este lunes 20 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco y de antemano les agradecemos por sintonizarnos de nuevo. La sombra del chavismo aparece bajo investigación en Chile. Denuncias, testimonios y pesquisas judiciales aseguran que el exalcalde Daniel Jadue, aliado del régimen venezolano, recibió miles de dólares para presuntamente dejar ingresar al país a fichas del Tren de Aragua de forma ilegal. ¿Hasta dónde pudo haber llegado esta maquinaria criminal? Quique Frías con el informe. En Chile, las autoridades judiciales aún miden el alcance de las redes criminales procedentes desde Venezuela y que ya se extienden en toda la región. La Fiscalía ahora investiga una trama que conecta política local, dineros ilícitos y presuntamente al Tren de Aragua. El dirigente comunista Daniel Jadue es señalado de recibir recursos del chavismo para facilitar el ingreso ilegal de migrantes supuestamente asociados a la banda criminal. Los primeros sueldos de FUSALV se pagaron en efectivo, con dinero entregado por Daniel Jadue a Gonzalo Montoya. Jadue decía que ese dinero lo obtenía de Venezuela. Jadue le entregaba este dinero a Montoya en una caja de zapatos y en una cartera Louis Vuitton. El exalcalde de la localidad de Recoleta además amenazó a su ex colaborador Matías Muñoz con un tema sensible, que le podía pasar lo mismo que al militar exiliado venezolano Ronald Ojeda si seguía indagando en la trama. Yo he sido amenazado en reiteradas oportunidades por Daniel Jadue, que me indica que si declaro algo que lo incrimine me puede pasar lo de Ojeda. Y eso a mí me asusta porque él tiene contacto con gente de Venezuela. Me dice que aunque mi declaración sea reservada, él se la va a conseguir. A pesar de lo anterior, quiero prestar declaración. Daniel Jadue no es una figura menor en la política chilena y latinoamericana. Símbolo de la izquierda más dura regional, siempre ha tenido el respaldo del chavismo desde Venezuela. Jadue, compañero revolucionario, de los que ha aguantado la pela, todas. A esto se suma otra grieta que pone en riesgo directamente a los venezolanos que se encuentran en el país. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, estimó que, además de los casi 400.000 irregulares, hay una lista oculta e irrastreable para las autoridades de otros 100.000, de los que no se sabe nada. Ahora nosotros tenemos a 220.000 personas de esas irregulares que están empadronadas y que obviamente tenemos algún tipo de información. Y hay otras 100.000 que no se sabe absolutamente nada de ellos y obviamente también hay que tratar de regularizar. Chile acumula más de 75.000 órdenes de expulsión migratoria pendientes y más de la mitad corresponde a venezolanos. Las autoridades buscan acelerar las salidas y por eso ya buscan acercamientos consulares con el régimen de Delcy Rodríguez, utilizando al gobierno de Estados Unidos de intermediario. Y este escándalo criminal no ayuda al desplazamiento forzado y afecta negativamente al éxodo venezolano. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Sus opiniones nos ayudan a entender el clamor ciudadano. Vamos a revisar los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de este lunes, que dice lo siguiente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se apega a la historia de su país y plantea experimentar con un cogobierno en Venezuela. ¿Crees que sea buena opción un mando compartido entre chavismo y oposición? Respecto a Euricia Rodríguez nos dice, no queremos pacto. Carmen Elena Flores, elecciones libres ya, nada de diálogo ni pacto. Ibaén Pérez dice un no rotundo, hay que sacarlos de raíz. Y por último, Mireidis Reverol asegura, no queremos ningún pacto con el chavismo ni con Petro. Él es igualito a ellos, malvado. Europa empieza a marcar límites a la oposición venezolana. Las críticas del canciller español José Manuel Álvarez a la líder opositora María Corina Machado evidencian el malestar de gobiernos como el de Pedro Sánchez,
frente a una dirigencia que perciben más confrontativa que negociadora. Machado confirma que su decisión de no reunirse con el Ejecutivo español fue la correcta y denunció intentos de frenar la libre expresión del pueblo venezolano. Veamos el reporte con Génesis Pérez. La visita a Madrid de la líder opositora venezolana María Corina Machado derivó en una controversia política con el gobierno español, tras las críticas del canciller José Manuel Álvarez, quien la acusó de falta de respeto institucional y de actuar como líder ideológica al reunirse únicamente con sectores de la derecha y no con el ejecutivo del presidente Pedro Sánchez. Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel, incluido por supuesto por parte del presidente del gobierno, pero ella ha actuado como líder ideológica, pues que se reúne pues con su espectro ideológico, que es la extrema derecha. El ministro cuestionó además que Machado rechazara un encuentro directo con Sánchez, pese a que existía disposición oficial, y recordó que el gobierno español incluso le ofreció refugio en su embajada en Caracas. Este es el gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano. Edmundo González, que está libre en Madrid y no detenido en Caracas, gracias también al gobierno de España. Desde el Senado español, donde sostuvo reuniones con autoridades legislativas, Machado respondió que las declaraciones de Álvarez justifican su decisión. Al final yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. La dirigente también se pronunció sobre los cánticos señalados como racistas registrados en actos vinculados a su visita, marcando distancia de ese episodio. Machado insistió en que su agenda responde a criterios políticos y denunció que existen actores que buscan obstaculizar la libre expresión del pueblo venezolano, reiterando que la salida de la crisis pasa por elecciones libres. Jamás escuchará de mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Y eso es lo que ha hecho el régimen en Venezuela, dividirnos por esos motivos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció que sectores de la extrema derecha española como Vox impulsaron movilizaciones con insultos y expresiones racistas contra venezolanos, asiáticos y africanos. Desde Caracas, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó los cánticos de terribles. Y los cachorros que esos partidos tienen aquí en Venezuela fueron convocados a ese acto y pusieron a gente allí a insultar. Terrible, porque no es contra Delcy nada más, es contra la mujer venezolana, es contra el venezolano, contra la venezolana, y es la campaña de odio que tiene que cesar. El episodio evidencia un desacuerdo de fondo. Mientras el gobierno español defiende una estrategia de diálogo y neutralidad institucional, Machado apuesta por mayor presión internacional, reabriendo tensiones sobre el rol de Europa y el tipo de oposición venezolana que está dispuesta a respaldar. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La Defensoría del Pueblo, en medio de una reestructuración por nueva administración, aboga por avanzar hacia una democracia plena. Sin embargo, las cifras de presos políticos sostienen que la ley de amnistía solo ha resuelto una parte de los casos y las protestas de familiares, que ya suman 100 días, demuestran la urgencia de justicia. María José Prado nos amplía. La nueva defensora del pueblo, Egle González Lobato, aseguró que su gestión estará orientada a la defensa de los derechos fundamentales, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre las libertades públicas en Venezuela. En sus primeras declaraciones, afirmó que el país requiere avanzar hacia una democracia plena y mayores libertades, destacando además la necesidad de diálogo, coordinación y responsabilidad institucional. Bueno, es que si no, yo mismo no voy a poder hablar. Hay disponibilidad, y por eso hay disponibilidad y el momento histórico del país reclama responsabilidad. Por eso estoy en contra, digamos, de los conflictos. No se van a desaparecer, pero sí tienen que encauzarse, sí tiene que haber reglas, normas. Yo soy independiente, tan independiente que
Quienes me adversan, incluso en este momento, saben que lo soy. En paralelo, organizaciones de derechos humanos mantienen alerta sobre la situación de los detenidos por motivos políticos. El director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la ley de amnistía ha tenido un impacto limitado. Según cifras de la organización, más de 760 personas han sido excarceladas desde el 8 de enero, pero solo 180 casos han sido resueltos directamente mediante la aplicación de esta normativa. Romero subrayó: aunque la medida ha contribuido en algunas liberaciones, no ha solucionado de forma integral la situación de los presos políticos. Precisamente la libertad moral de no tener temor para caminar por las calles, vivir y poder participar además. No solo hablar, libertad de expresión, participar, libertad política, caminar por las calles, libertad de tránsito. Y para eso es fundamental que, repito, Defensoría del Pueblo, Fiscalía Nueva, funcionen precisamente para lograr eso. Asimismo, el gobierno venezolano informó la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad para 51 personas procesadas o condenadas en el marco del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, tras una solicitud realizada a los organismos del sistema judicial penal el pasado 16 de abril, también fue radicado ese mismo día. Mientras tanto, familiares de detenidos mantienen protestas sostenidas. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se han cumplido 100 días de vigilia frente a los centros de reclusión como el Helicoide y el Rodeo 1. También se suman denuncias sobre el alcance de la amnistía. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reporta que a 2 meses de su promulgación, varios periodistas siguen judicializados con solicitudes negadas o sin respuesta pese al vencimiento de los lapsos legales. En medio de las denuncias sobre retrasos en la aplicación de la amnistía y las exigencias de respeto al debido proceso, también se suman nuevos movimientos en el ámbito internacional. La defensora de derechos humanos, Sofía Macher Batanero, será la nueva presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por las Naciones Unidas para investigar abusos en el país desde 2014. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, anunció negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia y además prometió mejoras en el suministro de agua potable para Sucre y Nueva Esparta. Un anuncio que dispara las esperanzas de los venezolanos en medio de una etapa del caos en cuanto a servicios públicos en el país. Juliana Palmar nos cuenta más. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó anuncios para mejorar la crisis de servicios públicos en algunas regiones. Aseguró que el acercamiento diplomático con Estados Unidos permitió abrir conversaciones directas con Siemens y General Electric para enfrentar los constantes apagones que golpean al estado Zulia, una de las zonas más afectadas en el país. Pero también abrir un nuevo capítulo de la geopolítica, de nuestras relaciones internacionales, que incluya también a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a ese diálogo diplomático, puedo decir que ya nosotros estamos en relación directa con Siemens y con General Electric para resolver el problema eléctrico en el estado Zulia. Tras la donación de 150.000 euros de la Unión Europea a Venezuela, la funcionaria informó que su gabinete revisa planes de recuperación de embalses, estaciones de bombeo y redes de distribución en medio de la crisis hídrica que afecta a Sucre y Nueva Esparta. Esta contribución de la Unión Europea permitirá apoyar a la respuesta de emergencia de la Cruz Roja venezolana durante 3 meses. Entre las acciones previstas se incluye la distribución de agua potable, así como la entrega de material para su almacenamiento y purificación. Más de 18.000 personas se beneficiarán directamente de esta ayuda humanitaria. Durante una alocución televisada, Rodríguez dijo que Venezuela entró en una nueva etapa histórica, centrada en la reconciliación nacional, la recuperación económica y la reinserción internacional de Venezuela. En los próximos meses, ese crecimiento debe sentirse con más fuerza en quienes más lo necesitan. Con la reforma de la ley de hidrocarburos, de la ley de minas, Venezuela entra en una nueva etapa con reglas claras para atraer inversión, tecnología, desarrollo productivo y creación de nuevos empleos. Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos.
La encargada de la presidencia se reunió con trabajadores del sector hidrocarburos que se sumaron a la gran peregrinación nacional y desde el Zulia reiteró el llamado a marchar unidos por lo que calificó como el interés supremo del país, una Venezuela libre de sanciones y de bloqueo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El mundo se mueve a la par que nuestro país. Esto es lo más relevante en materia internacional y de esta forma titula el portal de la casa Impacto Venezuela. Xi Jinping pide alto al fuego integral para asegurar la libre navegación por el estrecho de Hormuz. El presidente chino además alerta que el orden internacional se está desmoronando y que el paso debe permanecer abierto para proteger el suministro energético global. En pleno bloqueo, fuerzas estadounidenses incautaron el carguero iraní MV Towska, interceptado por el destructor US Provence, que lo inutilizó a cañonazos antes de que marines descendieran en rapel para tomarlo. El buque, sancionado desde 2018, podría ser tratado como botín de guerra. Teherán respondió que tomará las medidas necesarias contra el ejército estadounidense una vez garantizada la seguridad de la tripulación y se retiró de la segunda ronda de negociaciones de alto el fuego. El bloqueo mantiene casi cerrado el paso estratégico, disparando los precios del petróleo y agravando la crisis energética mundial. Estados Unidos ataca nueva narcolancha en el Caribe y confirma a 3 fallecidos tras el bombardeo. El Comando Sur informó el 19 de abril que por orden del general Francis Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación presuntamente operada por organizaciones terroristas designadas. Según el comunicado oficial, el buque navegaba por rutas de narcotráfico en el Caribe y estaba vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. El operativo dejó 3 narcotraficantes muertos, sin bajas entre las fuerzas estadounidenses. Este nuevo ataque se suma a la serie de operaciones de Lanza del Sur, que han intensificado la presión militar contra redes de narcotráfico en la región y refuerzan el mensaje de Washington de que no habrá tolerancia ante embarcaciones que desafíen el bloqueo. Petro anuncia que demandará por calumnia a Daniel Noboa. La medida del presidente colombiano responde a señalamientos de supuestos vínculos con el narco alias Fito y afirmó que afectan su reputación. El mandatario recordó que su visita a Ecuador fue oficial durante la posesión de Noboa y que el ejército ecuatoriano le brindó seguridad en Manta junto a su escolta colombiana. Petro vinculó el incidente con su petición de libertad para el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien aseguró mantienen en condiciones de extrema desnutrición. Asimismo anunció que publicará la lista de ecuatorianos extraditados y capturados en Colombia para demostrar su lucha contra el crimen organizado y denuncia una campaña en su contra que incluye una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y la participación de la oposición de Álvaro Uribe y sectores de la extrema derecha en Florida. Un hombre asesinó a 8 niños, 7 de ellos sus hijos, la madrugada del domingo en el estado sureño de Luisiana, en Estados Unidos, en un episodio de violencia doméstica que afectó a 3 residencias, según informes de la policía. Los detalles en el reporte de AFP. Horror en Luisiana, al sur de Estados Unidos. Un hombre mató a tiros el domingo a 8 niños, 7 de los cuales eran sus hijos, en un episodio de violencia doméstica que afectó a 3 residencias. Los niños de entre 3 y 11 años se encontraban durante la madrugada en la segunda vivienda visitada por el tirador. 2 mujeres también resultaron heridas de gravedad por los disparos. Ayer a esta hora todos esos niños estaban jugando en el jardín delantero y él estaba sentado en el porche. La policía identificó al atacante como Shamar Elkins, de 31 años, quien huyó del sitio de los tiros en un vehículo robado y fue perseguido por la policía, que luego lo abatió.
Según datos de la ONG Gun Violence Archive, fue el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de 2 años. Hemos concluido la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Les recuerdo que tienen a su disposición más contenido en nuestra página web y redes sociales. No olviden activar la campanita y suscribirse en YouTube para mantenerse al tanto de nuestra programación.